Por favor, toman sus Biblias y ábranlas ahí en Génesis. En esta mañana continuaremos con nuestro estudio en este libro, el libro de Génesis. Y el plan para el día de hoy es avanzar un pasito más. Esta mañana estaremos meditando en Génesis capítulo 1, verso 2. Y quizá alguien piense, no, pastor, pero así ¿cuándo vamos a terminar? La semana pasada fue un solo verso, 1 hora. A este ritmo, bueno, pues nunca vamos a acabar, ¿verdad? Pero no se pongan nerviosos. Tranquila, manada pequeña. Si Dios quiere, el plan es avanzar algunas veces despacio porque creemos que es necesario subrayar algunas cosas para nosotros aquí en esta iglesia local y otras veces vamos a ir un poquito más rápido. Pero bueno, el día de hoy vamos a estudiar el verso 2. La semana pasada estudiamos varias cosas en el capítulo 1, verso 1. Ahí aprendimos, por ejemplo, que nuestro Dios es eterno, que no tiene principio ni fin, porque la Biblia da por sentada su existencia. Además, Moisés nos dijo con un merismo que Dios es el creador absoluto de todas las cosas, porque en el verso 1 nos dijo que Dios creó los cielos y la tierra, es decir, todo el universo y todos los que habitamos en el universo, ¿verdad? Lo que está arriba en los cielos y acá en la tierra, todo fue creado por Él de la nada. Y lo sabemos, y también lo dijimos, lo recordamos, nosotros no somos el resultado de la evolución, no venimos del chango, ¿verdad? No es así. Tampoco venimos como resultado de una gran explosión, no, eso no es así tampoco. Somos el resultado de la mente perfecta y sabia de Dios, eso sí. Porque Dios, vean ahí el 1, creó los cielos y la tierra. Él creó todas las cosas. Todos los que habitamos en su universo fuimos creados por Él, quien no solamente lo sabe todo y lo ve todo, incluyendo tus pensamientos y los míos, no solamente conoce incluso lo que hay en nuestro corazón, sino que además, lo recordamos también, digámoslo así, desde la eternidad pasada planeó cada evento, persona, suceso que sucedió y sucederá en su mundo. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios a quien nada ni nadie le toma por sorpresa. Él es soberano, Él es rey absoluto de todo. Y Moisés, con esta palabrita ahí en el verso 1, en el principio, nos dijo que Dios inició todo, pero también nos anticipó que Dios llevará hasta el fin todo. Esta creación de Dios fue creada por Dios con el objetivo de que sea temporal. Lo hemos estado estudiando ahí incluso en Hebreos. En últimas, el Señor va a quemar todo con fuego. No va a quedar absolutamente nada. Y entonces creará cielos nuevos y tierra nueva, donde única y exclusivamente sus hijos, los que creyeron en su Hijo Jesucristo y su obra para salvación, ahí estaremos en el estado eterno. Lo vimos ahí, lo repasamos juntos en Apocalipsis 21 y 22. Ahí vimos que Dios crea todo, cielos nuevos y tierra nueva, un lugar creado por Dios, única y exclusivamente para los suyos. Pero aquellos que no se han arrepentido, que en palabras del autor de Hebreos han pisoteado a Jesucristo al rechazarlo, no creer en su cruz ni en su obra, ellos no estarán en este estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva, sino estarán en un lugar que Dios creó, el infierno, el lago de fuego, para que ahí estén sufriendo su ira todos aquellos que no le reconocieron a Él como el Dios verdadero, aquellos que no creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Y todo esto, hermanos, no son leyendas urbanas, no son mitos, no son leyendas, no. Todo esto es verdad absoluta. De hecho, también lo dijimos así, Génesis, lo recordamos, Génesis es narrativa. Por eso comenzamos nuestra serie diciendo que la creación de Dios no es ficción, sino acción divina. Y en esta mañana continuaremos ahí en Génesis, observando en el capítulo 1, verso 2, la condición de la tierra al inicio de todo lo creado. Ahí lo vamos a ver, en este verso 2. La condición de la tierra en el inicio de todo lo creado.
Y ahí vamos a estar observando, vamos a estar estudiando 3 matices o 3 descripciones de esta tierra en sus inicios cuando Dios la creó. Una verdad bíblica que te debe hacer creer en el fiel carácter de Dios y en la fiel palabra de Dios para que vivas en su creación para la gloria de Dios. No atendiendo o escuchando las filosofías humanas o a tu propio corazón, que es perverso y a veces te boicotea. No, sino para que voltees tus ojos a Dios, al Dios de la Biblia, a la obra del Dios de la Biblia, a su Hijo Jesucristo, y entonces vivas para su gloria. Hoy vamos a estar viendo 3 matices de la tierra en el inicio. Y aquí está la primer matiz o descripción. Una tierra suministrada, inhabitable y deshabitada. Tierra suministrada, inhabitable y deshabitada. La segunda descripción es tierra sumergida en oscuridad y agua. Tierra sumergida en oscuridad y agua. Y tercer matiz o descripción, tierra supervisada por Dios. Tierra supervisada por Dios. Pero vamos a leer estos 2 versos ahí de Génesis capítulo 1. Vean sus Biblias. Esta es la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oremos. Padre eterno, te adoramos en esta mañana. Alabamos tu nombre y te damos gracias por Jesucristo, porque por medio de Él podemos conocerte a ti y entonces arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos, abandonarlos y encontrar el perdón de nuestras vidas ajenas a ti. Gracias, Señor, por la salvación tan grande, esta obra sobrenatural, humanamente imposible, pero que así como la creación tú la hiciste de manera soberana y sobrenatural, de la misma manera actuaste en nosotros, de una forma sobrenatural, poderosa, porque no hay nada imposible para ti. Gracias por la salvación en Cristo Jesús y gracias por la iglesia universal, es decir, la iglesia que nos reunimos y estamos en todo el mundo, pero particularmente por esta iglesia local que procura ser bíblica. Concédenos sabiduría, Señor, mientras estudiamos tu palabra, que podamos estar prestando atención en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, primer matiz de la tierra en sus inicios es que era una tierra inhabitable y deshabitada. Pero antes vean ahí nuevamente el verso 1, porque ahí estudiamos que Dios creó todo. Vean el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De manera muy general y condensada, Moisés nos dice que nuestro Dios trino es el creador de todo y de todos. Por decirlo de alguna manera, Él es el perito arquitecto y constructor de todo lo creado. Y Él lo creó de la nada. Él creó todas las cosas. Él creó las galaxias, las estrellas, los planetas. Él creó los cielos, la tierra y todos los que habitamos en los cielos y en la tierra. Nuestro Dios creó otra vez todo de la nada. Y no hay nada creado que no haya sido creado por nuestro Dios. Vean el verso 1 y piensen en esto. Él creó el tiempo en el principio. Él creó el espacio, los cielos. Él creó la materia, la tierra. Él es el creador de todas las cosas. Esto es magnífico, hermanos. Él es el creador y rey soberano sobre toda su creación. Nada ni nadie se puede interponer entre su palabra y su voluntad. Él es soberano, Él es rey. Veamos algunos pasajes que nos afirman esta gran verdad. Vayan ahí a Nehemías. Nehemías capítulo 9, verso 6. Nehemías 9:6 dice así: tú solo eres Yahweh. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares, todo lo que hay en ellos, y tú vivificas, das vida
todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Salmo 104, verso 24. Veamos otro pasaje donde notamos esta gran verdad de que nuestro Dios es el creador absoluto de todo. Salmo 104, verso 24. Dice ahí el salmista, Salmo 104, 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios, oh de tus criaturas. Ese es nuestro Dios. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Este pasaje es lindísimo, Isaías 40, verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios, si has creído en este Dios de la Biblia. Un Dios que creó todo. Colosenses 1:16 también nos deja ver esta verdad que comienza en su revelación ahí en nuestro Antiguo Testamento, pero también se repite en el Nuevo Testamento. Colosenses 1, verso 16. Porque en Él, y ese Él, el antecedente inmediato, es el Hijo Jesucristo. En Él, en Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, fueron creadas todas las cosas. Vean ahí, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles o sean invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y vean el 17, para que ninguno nos perdamos, ¿verdad? Él es antes de todas las cosas. No es parte de la creación, Él es el creador, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No solamente Él es el creador de todo, sino también es el sustentador de todas las cosas. Esto es lindísimo, hermanos. Este es el Dios que tenemos, que no solamente ha creado todo y también que en últimas quemará todo y creará cielos nuevos y tierra nueva, pero que ahora en su mundo está sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, con esa misma palabra con la que creó todo de la nada, con esa misma palabra y con ese mismo poder sigue sosteniendo todas las cosas en este mundo. Y esto trae paz a nuestro corazón, porque si tú eres su hijo, si eres parte de su iglesia, Él te sostiene. A pesar de que pases por pruebas, tribulaciones, pecados mismos incluso que tú cometes y que estás ahí lidiando con ellos, Él te sostiene, porque Él es el sustentador de todo, tiene el poder para crear todo y sostener todo, incluso tu vida espiritual. Si tu salvación es segura, no son por tus obras, es por la obra de Dios, es por la obra de su Hijo Jesucristo, porque Él te sostiene. Y con esto en mente, ahora sí, regresen ahí a Génesis y vean el verso 2, capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba, ¿cómo, hermanos? Desordenada y vacía. Esa era la condición inicial de este planeta Tierra. Era un lugar, digamos, inhabitable y deshabitado. Así era la tierra en sus inicios. Pero Dios no ha terminado con su creación. Estos son sus inicios, ¿verdad? Aquí Moisés nos está de hecho contando el inicio de la tierra, digámoslo así. Está sentando las bases para que Dios nos diga cómo es que termina su creación en 6 días literales consecutivos de 24 horas. Y recuerden, hermanos, el género literario en Génesis no es poesía, no es profecía, es narrativa. Este libro incluso no contiene lenguaje mítico, ni tampoco debe ser considerado como leyendas o como metáforas. No, este libro es narrativa. Muy importante, hermanos, considerar los géneros literarios en nuestra interpretación, porque nuestra hermenéutica en todas las páginas de la Escritura es atender una hermenéutica histórica, gramática, literal, pero reconociendo y respetando los diversos géneros literarios, poesía, profecía, narrativa, epistolar, y entonces considerando eso,
Y cada detalle que vemos en la palabra de Dios, porque cada vocablo es inspirado, es palabra de Dios, prestar atención a los detalles y conocer el verdadero y único significado de la palabra de Dios. Pero Moisés, si él nos dice que Dios creó todo, entonces debemos creerlo, porque la Biblia es palabra de Dios, ¿no es cierto? Si Moisés lo está escribiendo, no es en base a su inteligencia, a su imaginación, es porque Dios, recuerden ahí, 2 de Pedro 1, lo está cargando, ¿verdad? Para que escriba lo que Dios está queriendo revelar en su palabra. Entonces Moisés, si escribe algo y nos dice que Dios creó todo, debemos creerlo con todo el corazón. Debemos afirmarlo con todas nuestras fuerzas, porque una vez más, no son únicamente y solamente palabras de Moisés, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y si la Biblia es palabra de Dios, entonces, hermanos, no contiene errores. Si la Biblia es palabra de Dios, entonces toda la Biblia, no hay en toda la Biblia ningún error. Es más, acá en este libro, hermanos, no hay engaño, no hay mentira, no hay error. Aquí hay verdades absolutas, incuestionables. ¿Por qué? Por su naturaleza. Porque esta es palabra no de hombres. Fue escrita por un hombre, pero por medio de la, digamos que, facultad de un ser divino, soberano, Dios poderoso. Ese que el apóstol Juan lo vio ahí en una revelación de Jesucristo glorificado, ¿verdad? Con cuerpo de resurrección en el futuro, descendiendo del cielo en Apocalipsis 19, y dice que su nombre era fiel y verdadero, verdadero. Tomen otra vez sus Biblias y veamos algunos pasajes en relación a que la Biblia no contiene errores. El Salmo 119. Salmo 119, verso 140. Este salmo, el Salmo 119, lo estuvimos estudiando hace ya varios meses, no sé si años, pero les recomendamos mucho regresar a este estudio del Salmo 119, porque este salmo, hermanos, es precioso, es lindísimo. Hasta dan ganas de volver ahí a enseñarlo, pero es buenísimo este salmo, como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el Salmo 119, 140, vean lo que dice ahí el salmista. Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra. Es decir, no hay ninguna falla en tu palabra, no hay ningún imperfecto. Tu palabra es, dice el salmista, pura. ¿Y por qué es pura? Porque no contiene error. Vean lo que dice el salmista. Por eso la ama tu siervo, porque tu palabra es inerrante, no contiene errores. Pero vean el 160, ahí mismo, 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Toda tu palabra, sin excepción, es verdad. No hay error, no hay mentira, no hay engaño. Es incuestionable la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad, no hay error. Y vean ahí cómo continúa, eterno es todo tu juicio, todo juicio de tu justicia. Impresionante. Pero no solamente es el salmista, sino también es el Verbo encarnado. Juan 17, 17, en esta oración sumo sacerdotal, momentos antes de ir a la cruz, cuando Dios el Hijo, humanado, ¿verdad?, se dirige a Dios el Padre, le dice esto. Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, porque la Biblia es palabra de Dios y porque Génesis es narrativa, por eso creemos y afirmamos que Dios es eterno y que Él creó absolutamente todo sin excepción. Otra vez, no somos el resultado de la evolución, del Big Bang, no somos el resultado de un azar del destino, obra de la casualidad. No, somos creados en base a un pensamiento, a una decisión de nuestro Dios soberano. Pero regresen ahí a Génesis. Génesis capítulo 1, verso 2. Nuestro Dios creó absolutamente todo de la nada, aunque los sabios de este mundo digan lo contrario, ¿verdad? No importa. Nosotros creemos lo que el sabio Dios ha revelado en su palabra. Eso, lo que algunos dicen, no influye en nuestra fe.
no nos mueve, porque estamos cimentados no en sabiduría humana, estamos cimentados acá, en la Biblia. Aunque los más sabios de este mundo digan lo contrario, que somos el resultado de otra cosa, nosotros vamos a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice algo, afirmamos y creemos eso con todo el corazón. Afirmamos que Dios creó todo y a todos de la nada, porque eso dice la Biblia. Y esto mismo hacemos con todo lo demás que nos enseña la Biblia. Por eso procuramos ser muy cuidadosos y hacemos nuestra exégesis o estudio de la Biblia desde los idiomas originales, ¿verdad? Ahí vamos a la gramática, entendemos los significados desde ahí, porque Dios reveló su palabra desde ahí y queremos conocer verdaderamente qué es lo que Dios comunicó en su Biblia. Pero vean una vez más el verso 2. Comienza con una letra. Vean ahí. ¿Con qué letra empieza? Y, ¿verdad? Esto es muy importante, hermanos. Esta Y es palabra de Dios. Es palabra de Dios inspirada. Aunque se ve ahí muy pequeñita ahí, y a veces leemos la palabra de Dios y vemos ahí, pues, ¿y eso qué tiene que ver, verdad? ¿Tendrá alguna importancia? Esta Y en estos primeros 2 versos, claro que la tiene. Porque otra vez, todo vocablo, toda oración, toda frase, todo versículo, todo capítulo que tenemos en nuestras Biblias es palabra de Dios. Y para poder conocer su verdadero y único significado, tenemos que entonces ir a la palabra de Dios e interpretarla de acuerdo a lo que vemos aquí escrito, atendiendo y respetando pues el idioma original, ¿verdad? Las reglas gramaticales que se observan ahí. No en nuestro español necesariamente. Y este versículo empieza con una letra, vean ahí, Y, y esto es muy importante. Y ahora vamos a entrar en detalles muy académicos, ¿verdad? Qué pena para algunos de ustedes. Poquitos nada más, la mayoría pues son muy listos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero vamos a entrar en detalles muy académicos, pero también muy necesarios. Debes prestar mucha atención, porque esta Y te ayuda con tu interpretación de Génesis 1, versos 1 y 2, para conocer lo que Dios ha dejado por escrito y entonces aferrarte a esa verdad y estar listo y preparado para presentar defensa a un mundo donde acepta todo, ¿verdad? Como dice el salmista, que la ley de Jehová hace sabio al sencillo, en el sentido de que hay muchos open mind, ¿verdad? Todo comen, todo reciben, todo dicen sí. No procuran ser como, ahí vemos, Lucas nos anima, como los bereanos, ¿verdad? Escuchando y entonces yendo a la palabra de Dios para ver si esto es así. Pero esta Y es muy importante y bueno, espero no perder a ningún soldado ahí en el camino, que todos ahí sigamos adelante. Pero esta letra Y en nuestras Biblias es la traducción de la letra hebrea Vav. ¿Cómo se llama esa letra? Vav, ¿verdad? Ahí en el original. Y cuando esta letra Vav se encuentra seguida de una palabra que no es un verbo, como en este caso la tierra, véanlo ahí, y la tierra, cuando es así, tiene la función de ser una letra, una palabra, un vocablo, ¿verdad? Disyuntivo y no conjuntivo. Uy, esto se puso más difícil, ¿verdad? ¿Qué es eso? Disyuntivo y conjuntivo. Bueno, esto significa que la Y ahí en el verso 2 no implica, escuchen esto, no implica una secuencia de eventos en el tiempo conectados con lo que dice en el verso 1. Eso no implica. Esto es claro desde la gramática hebrea. Y si no me creen, les animo a estudiar la gramática hebrea. En otras palabras, Moisés pasa de contarnos que Dios creó el universo en el verso 1, es decir, los cielos y la tierra, para luego en el verso 2 describirnos algo muy pequeño dentro de la vasta creación de Dios. Y esto es, vean ahí, la tierra. La tierra. Con este verso 2, Moisés nos deja ver matices o descripciones de la tierra en sus inicios. Y esto es brillante, porque Dios no quiere que nos perdamos ningún detalle de toda la creación que con mucho detalle Él llevó a cabo. Pero también
toda esta comprensión es muy relevante en nuestros días, es muy importante, porque con esto de paso se derrumba por completo en nuestros días una teoría que se le llama la teoría de la brecha. Y poco a poco, mientras estemos avanzando en nuestro estudio en Génesis, vamos a ir conociendo o recordando el significado de la palabra de Dios y también prestando atención en lo que han dicho algunos, ¿verdad?, en relación a la creación y cómo la Biblia responde a todo eso, incluso desde que antes que se levanten todas esas teorías, ¿verdad?, humanas, sabidurías. Pero aquí con esto, esta explicación, se derrumba esa teoría de la brecha, una filosofía que algunos abrazan. Incluso quizá algunos de ustedes la han leído ahí en la Biblia de estudio de Scofield, un hermano que, bueno, algunas veces pues da unos comentarios muy útiles, pero algunas otras veces pues se desvía, se va medio chueco como acá, ¿no? Y por eso acá no es que nosotros sigamos a Calvino o a Lutero, ¿verdad? No seguimos a los hombres. Claro, pues le damos gracias a Dios por cómo a través de su Espíritu Él les iluminó y llegaron a conocer ciertas verdades, a afirmarlas en la historia. Pero en últimas nosotros vamos a la palabra de Dios y afirmamos lo que viene en la palabra de Dios, porque en algún punto o en otro los hombres nos desviamos, ¿verdad? Somos falibles, pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es infalible. Pero estos eventos que vemos aquí en el verso 1 y verso 2 no representan eventos secuenciales ni separados por una brecha de miles y de millones de años. Esto no es así por la explicación que les acabo de dar. Esta I, este Vab, no es una I conjuntiva que apunte a un evento secuencial donde hay una brecha de millones de años. No es así, sino nos está dando información adicional de algo en particular. La tierra, ¿verdad? Nos está escribiendo la tierra en sus inicios y espero me haya podido explicar. Si no fue así, es mi culpa, no es la culpa de ustedes. Pero bueno, estos de la teoría de la brecha dicen esto, que son eventos secuenciales y que hay una brecha de separación entre el verso 1 y el verso 2, millones de años, porque están muy comprometidos con la ciencia, porque desean armonizar la Biblia con la ciencia, ¿verdad? Ese es su objetivo. De hecho, ese es mayormente el pensamiento, el deseo, el objetivo de todos los que adoptan esta idea de una tierra antigua. Buscan explicar en base a la ciencia por qué es que podemos encontrar en la Biblia esta brecha o estos millones y millones de años en la creación. Aunque para eso pues tengan que imponer sus ideas al texto bíblico y muchas veces sacar textos bíblicos fuera de contexto, diciendo cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, los que afirman esta teoría de la brecha argumentan que en Génesis 1, verso 1, hace millones de años Dios creó todo perfecto, pero que luego hay una brecha de otros cientos de miles de millones de años y entonces Satanás y ciertos ángeles se rebelan contra Dios y entonces luego Dios los juzga y trae juicio sobre toda la tierra y entonces toda la tierra es afectada. Se convierte, verso 2, en una tierra completamente desordenada, vacía y en tinieblas. Pero hermanos, aunque suena pues interesante, ¿verdad? Quizá hasta lógico, esto no lo encontramos en ninguna parte de la palabra de Dios. Esto no está ahí, no proviene de la palabra de Dios, más bien proviene de probablemente una mente muy imaginativa, ¿verdad? Muy curiosa y muchas veces no tan comprometida con la Biblia, sino con la ciencia. Pero como cristianos, nosotros debemos de estar comprometidos única y exclusivamente ¿con qué? Con la Biblia, ¿verdad? Con la palabra de Dios. No importa lo que me diga una religión, no importa lo que me diga una persona, yo debo de ir a la palabra de Dios y debo de saber y comprender qué es lo que Dios ha dicho y entonces aferrarme a esa verdad, porque la palabra de Dios es verdad y su autor es verdadero, fiel. La palabra de Dios no cambia y la ciencia sí, ¿verdad? La Biblia es infalible, inerrante y veraz y los seres humanos somos simples mortales, falibles, imperfectos. Si no, voltea a tu lado, ¿verdad? Somos imperfectos. Voltéame a verme a mí.
Cometemos errores, fallamos, pero Dios es fiel, perfecto y su palabra es verdad. Eso es incuestionable. Una vez más, lo que tenemos ahí en el verso 2, lo acabamos de estudiar, nos ofrece matices o descripciones de la tierra en sus inicios. El verso 2 no representa una vez más una secuencia de eventos, no hay una brecha de millones de años, ni tampoco vemos que aquí en la Biblia que la tierra era buena y luego llega a ser desordenada y vacía. Esto no es así, lo voy a repetir. Aquí en este verso 2 no tenemos que la Biblia era buena y entonces llega a ser de una manera, ¿verdad? No es así. De hecho, Moisés nos cuenta que cuando Dios creó todo, creó la tierra, inicialmente estaba desordenada y vacía. Vean ahí el verso 2. Y la tierra estaba, una acción completada en el pasado, cuando Dios creó. No es que llegó a ser, ¿verdad? Sino que cuando Dios la creó, estaba así en esa condición. Esto es muy importante, porque Moisés nos dice que esa era la condición de la tierra en sus inicios cuando Dios la creó. Estaba desordenada y vacía. No es que en algún punto y debido a alguna causa externa, la tierra se convirtió en eso, no es así. La tierra estaba, vean sus Biblias otra vez, la tierra estaba. No hizo que llegó a estar o que estaba en proceso de llegar a estar, no, sino que estaba desordenada y vacía. Hermanos, si la Biblia nos dice algo en particular, si comprendemos al estudiar la palabra de Dios, atendiendo a la gramática del idioma original, algunas cosas las vemos ahí, las afirmamos con todo el corazón. No nos cuestionamos a pesar de que el mundo entero diga lo contrario. Vamos a la palabra de Dios, interpretamos la palabra de Dios, procuramos estar ahí y la afirmamos con todo el corazón. Si Dios nos dice, por ejemplo, piensa en esto, Isaías 45:5, yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí, ¿lo cuestionamos? No, lo afirmamos, lo creemos y le adoramos. Si el Espíritu Santo nos dice ahí en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿dudamos de eso? No, lo creemos y seguimos hablando a otros de Cristo, evangelizamos, oramos por otros, por nuestros hijos, ¿verdad? Por nuestra familia. Si Dios nos dice, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, ¿decimos lo contrario? ¿No lo creemos? No, claro que lo creemos y seguimos persuadiendo como Pablo, ¿verdad? Persuadiendo a los hombres, como rogando, ¿verdad? Reconcíliate con Dios. Estás en guerra con Dios. Necesitas pedir por el perdón de tus pecados. Necesitas creer en Jesús. Si Jesús nos dice en Juan capítulo 10, a mis ovejas yo les doy la vida eterna y no perecerán, porque nadie las arrebata de mi mano ni de la mano de mi Padre, no lo dejamos de creer, ¿verdad? Más bien estamos seguros de nuestra salvación. ¿Quién nos podrá quitar de su mano, verdad? Nadie. Jesús mismo lo dice, es imposible que un hijo suyo verdaderamente se pierda. Es imposible que una persona pierda su salvación, ¿verdad? Porque está segura en las manos del Hijo y del Padre. Vean la importancia de interpretar adecuadamente la palabra de Dios, aferrarnos a ella, agarrarnos de ella, cimentarla en nuestra mente y entonces rechazar cualquier enseñanza ajena a la Biblia. Esto es importante, no solamente es algo intelectual. No es algo que yo quise decirles para que vean, hoy David, mira, estudió hebreo, ¿verdad? O griego. Es un simple idioma como el español. Pero el punto es la necesidad que tenemos de hacer un estudio cuidadoso, serio de la palabra de Dios. Y si entonces como resultado de eso conocemos qué es lo que Dios dice, lo abrazamos. Y escucha esto, no solamente lo abrazamos intelectualmente, sino lo vivimos, lo ponemos en práctica. Porque eso es lo que hace todo hijo de Dios. Ese es el fruto evidente. Hace ratito estaba con los adolescentes. Vamos a empezar ahí para los que tienen adolescentes. De 9 a 10 tienen ahí una clase. Vamos a estar empezando con ellos la carta a los Efesios. Ahí para animar a los papás a que les estén animando a sus hijos a estar estudiando esta carta durante la semana. Hay 5 profesores ahí que muy amablemente están dando su tiempo para enseñarles esta carta. Pero ahí veíamos que los primeros 3 capítulos es pura doctrina y luego los siguientes 3 capítulos, 1, 2 y 3,
doctrina. 4, 5 y 6, vida práctica. Y ahí en el 4 comienza a apuntar Pablo a la vida práctica, a que anden como es digno del llamado, de la vocación. A la luz de lo que tú has entendido, si es que lo has entendido y lo has atesorado en tu corazón, esta salvación tan grande, entonces ponlo en práctica. Y eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios. Pero sigamos avanzando, si no, no vamos a terminar. Vean ahí sus Biblias. La tierra estaba, verso 2, desordenada y vacía. En otras palabras, era un lugar inhabitable y deshabitado. Esa es la primera descripción o matiz de la tierra al inicio. La tierra en este punto al inicio era un lugar sin forma y por lo tanto vacío. Pero Dios no planeó que esto fuera siempre así, que se quedara así. Recordemos que Él establece un plan desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de todo lo creado. Y lo que vemos aquí es que Dios crea la tierra de esta forma en particular. Pero no lo hace para que sea un lugar baldío y sin habitar, sino para que fuera habitado en cada rincón de su lugar. Por eso estamos tú y yo aquí, porque ese fue su plan perfecto. Pero al inicio Dios crea la tierra, un lugar inhabitable y sin habitantes, para después, como un gran, perfecto artista y artesano, convertirla en lo más bello, en lo más hermoso que puede existir, porque es creado en su mente, con su palabra, y a nosotros con sus manos, ¿verdad? Esta verdad nos anima mucho, hermanos, no solo porque podemos ver que nuestro Dios es un Dios sabio, ¿verdad? Al crear todas las cosas desde antes de todo lo creado, llamarlas por su nombre cuando ni siquiera existían y en un instante de manera sobrenatural que se crea, no formen, sino que aparezcan en escena, por decirlo de alguna manera. No solamente sucede eso y vemos esto ahí reflejada su sabiduría, sino su poder. Él es poderoso y esto nos ayuda muchísimo en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica, porque pensando en nuestras vidas espirituales y usando una ilustración y una comparación, la Biblia nos describe a nosotros antes de venir a Cristo como personas humanamente sin remedio. Así estábamos. Piensen en eso. Se nos describe como verdaderos cadáveres espirituales, ajenos a Dios y a la voluntad de Dios, con una mente totalmente cauterizada. Estábamos no enfermos, ¿verdad? Estábamos muertos. Esa era nuestra condición. Estábamos vendidos al pecado, inservibles espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero Dios obró en nosotros una obra de salvación completa y perfecta, algo sobrenatural. Así como Génesis 1, ¿verdad? Lo hizo en nuestras vidas espirituales. Nos dio vida cuando estábamos inservibles. Por eso estamos seguros de nuestra salvación, porque es una obra de Dios. No somos salvos por la obra de nuestras manos. Somos salvos por la obra de las manos agujeradas por los clavos de Jesucristo. Por eso somos salvos, por su obra perfecta. Y esto debe traer mucho ánimo y fortaleza, porque Dios, así como estuvo involucrado en su creación en el día 1, aquí en los versículos 1 y 2, como estuvo tan involucrado ahí, de la misma manera está involucrado en tu salvación, en tu santificación y en tu glorificación. No está lejos de ti, está muy cercano. Así que no te desanimes. Aunque veas las pruebas muy fuertes, muy adversas, aunque sientas que Dios no está ahí, Dios está ahí. A veces pensamos que Dios no está en ciertos lugares, ¿verdad? Pensando en cosas muy pecaminosas, lugares muy pecaminosas, pensamos, Dios no está ahí. Dios está en todo lugar, hermanos. Él es omnipresente. Él ve todo y tiene un especial cuidado por sus hijos. Él está muy involucrado con tu salvación, con tu santificación y tu glorificación. Así que aunque vengan las pruebas muy fuertes y desafiantes, aunque sientas que las olas, como el salmista decía, tus olas me han revolcado, es como si dijera eso ahí en el Salmo 41. Aunque las olas sientas que te están revolcando en tu mente y en tu corazón, aférrate a Cristo. Aférrate a Cristo. Aférrate a Él, porque Cristo es nuestra roca fuerte. Él es nuestra roca fuerte,
que si nos sujetamos a Él no seremos movidos. De hecho, recuerdan, el autor de Hebreos nos llama los inconmovibles, ¿verdad? Tremendo, tremenda verdad. Segundo de Samuel, capítulo 22, versos 2 y 3, ahí David nos dice: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Pero escuchen lo que dice David: Jehová es mi roca. Él es mi roca, Él es mi fuerza, Él es mi salvador, Él es mi refugio. Y una vez más, David en el Salmo 31:3 dice: tú eres mi roca. Lo tenía muy presente, lo repite muchas veces. Se recuerda a su alma: tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 62, versos del 6 al 7, otra vez David: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Pero él tiene que recordarse, ¿verdad? Y dirigirse a Dios de esta manera: tú eres mi roca. En medio de la angustia, en medio de los problemas, de las tribulaciones, tú eres mi roca. Es como si esas olas lo estuvieran zarandeando y ve la roca, Cristo, ¿verdad? Que siempre ha estado ahí, se sujeta y lo abraza. Y nada lo puede mover, porque Él es el inconmovible. Isaías 26:4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, es decir, para siempre. Confíen en Jehová para siempre, porque en Jehová el Señor tenemos una roca eterna. Bellísimo. Así que ánimo, aférrate a Cristo y sigue adelante, porque Cristo no falla. Cristo es el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que creó todo y sostiene todo y sostendrá tu vida. Aunque pienses que ya no hay respuesta, no hay solución para ti, Él es tu roca. Y Él te sostiene, sea cual sea incluso ese pecado que tanto te está haciendo revolcarte. Si te sujetas a Él, pides a Dios el Padre que a través de la palabra de Cristo tu mente sea cambiada, tu mente será cambiada. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Ayúdame a andar en el Espíritu. Al estar yo viniendo a tu palabra, aquí estoy. Por favor, ayúdame a abandonar este pecado. Y entonces, al aferrarte a Cristo, a Dios, a su palabra, podrás salir adelante de esos pecados de codicia, malicia, incredulidad. No cedas, más bien huye de la tentación. Huye de cualquier pensamiento contrario a Cristo y aférrate a Él, porque nuestro Dios es más poderoso y sabio y está detrás de escena, muy involucrado en nuestras vidas. Pero ahora veamos el segundo matiz. Ya vimos el primero. Era una tierra que estaba ahí deshabitada, desordenada y vacía, pero la siguiente es una tierra sumergida en oscuridad y agua. Vean ahí sus Biblias. Una vez más el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, primera descripción, y aquí está la segunda. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En otras palabras, la tierra al inicio estaba sumergida en una gran oscuridad y agua. Esta palabra ahí, tinieblas, apunta a un lugar donde no hay luz, donde la luz está completamente ausente. Ninguno de nosotros soporta la oscuridad. Aquí se nos fue la luz quién sabe cuántas veces, ¿verdad? Y ahí estábamos todos con los celulares. No queremos la oscuridad. Pero en ese tiempo la tierra estaba en tinieblas. Las tinieblas abundaban y estaban sobre la faz del abismo, todo lleno de oscuridad. Era imposible ver o apreciar las cosas. Así era la tierra en sus inicios. Y el punto es que la ausencia de luz y la presencia de oscuridad nos subraya la realidad de que la tierra en sus inicios era un lugar inhabitable, quizás hasta para algunos sin remedio, sin solución. Y encima de eso se nos dice que estaba sumergida en agua, porque el 2 dice: las tinieblas estaban sobre la faz o superficie del abismo, totalmente oscuro, totalmente lleno de agua. Las tinieblas estaban sobre la superficie de un enorme y profundo océano de agua. Realmente la tierra al inicio era un lugar imposible de habitar. Piensen en esto: ¿quién compraría una casa ahí en lo profundo del mar? Nadie estamos buscando eso, ¿verdad? Nadie está buscando una casa donde no haya luz. Siempre preguntas ahí: oye, ahí pues hay electricidad, llega hasta allá la luz, el agua.
Nadie busca un lugar oscuro, inundado. No. Pero bueno, Dios no es que haya pensado de esta manera dejar su tierra de esta forma, ¿verdad? Sino que nos está contando los detalles para que podamos ver cómo Él es tan involucrado en todo lo que hace y no pierde detalle y está involucrado en cada cosa bella que hace y crea. Así como contigo, con tu santificación, está muy involucrado. Está embelleciéndote para que te parezcas cada vez más a su Hijo Jesucristo por medio de su palabra, al atravesarse por momentos de prueba y no de prueba. Él está ahí muy involucrado, de manera personal y detallada. Aunque al inicio quizá vemos esto y decimos, no hay solución, Dios no se queda ahí. Dios la creó así e incluso la sustentó así. Piensa en eso. Dios la creó de esta forma, con estos matices, con estas descripciones, y así la sustentó. Así estuvo involucrado. Así era la tierra en el inicio. Si esto fue así al inicio en la tierra, si Dios tuvo el poder para crearla y para sostenerla, aún en esta condición, ¿cuánto más no puede sostener nuestra vida? ¿Cuánto más no puede sostener incluso la vida de millones y millones de hijos suyos en todo el mundo? Porque a veces nada más nos centramos en nosotros, personas de plano, hombres, mujeres tan insignificantes, y perdemos de vista que hay millones de personas en el mundo y hay también muchos cristianos alrededor del planeta Tierra y Dios tiene cuidado de cada detalle de lo que sucede en su vida. Está sosteniendo a sus hijos. Él es poderoso, hermanos, no lo dudemos ni lo olvidemos. No hay nada ni nadie que se interponga contra su voluntad, porque su voluntad es incontenible. Si Él ha prometido llevarte a la gloria, lo hará. Y quizá alguno piense que está practicando muchos pecados, ¿verdad? Pero pastor, tú no sabes, ayer tuve un problema ahí en casa con mi esposo, mi esposa. No sabes, he sido muy incrédulo algunas veces. No sabes lo que ha pasado en mi vida. He estado juzgando, mintiendo, robando. No he perdonado, no he pedido perdón. No sabes mi vida. Pero Dios está involucrado. Y si tú realmente eres su hijo, su hija, has creído verdaderamente en Jesús, Él te va a llevar. Apocalipsis 21 y 22. Porque Él es fiel. Y si es necesario, va a atravesarte por su disciplina para sostenerte y llevarte hasta ese lugar. Ese es nuestro Dios detallista. Entonces, no importa qué pecado estés cometiendo, Dios te dice hoy, si con un genuino arrepentimiento me declaras tu pecado como yo lo veo y lo considero, yo soy fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, confiesa tu pecado. No estés aferrado a tu incredulidad, a tu ansiedad. No estés aferrado a la codicia, a la falta de amor y de perdón. Abandona eso. Confiesa tu pecado. Y Dios poderoso te perdonará, pero también te va a limpiar. Y cuando Dios limpia a alguien, hermanos, cuando Dios perdona a alguien, lo perdona completamente. Porque dice ahí que Él perdona todos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sean cual sean, ¿verdad? Él perdona nuestros pecados y no los vuelve a traer a su mesa de relación con Él. Pero también cuando Dios purifica a alguien, lo purifica por completo. Isaías 43:25 nos dice que Él borra nuestras rebeliones por amor a sí mismo y no se recuerda nuestros pecados contra Él, es decir, los quita para siempre. Y además nos limpia profundamente. Esto lo vemos ahí en Isaías 1:18, porque nos dice, primero, razonen conmigo en cuanto a tu vida espiritual, y entonces si entiendes tu pecado y lo confiesas, Isaías 1:18, si tus pecados fueren como la grana, es decir, como un rojo brillante, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, o sea, un rojo muy vivo, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Así que si te sientes abrumado,
en tinieblas, oscuridad pecaminosa, que sabes que estás ahí, estás hundido, no corras de Dios, sino corre a Dios en arrepentimiento y fe. Declara tu pecado y Dios te va a perdonar, porque lo dice su palabra. Dios va a limpiar tu mente y tu corazón, la va a purificar profundamente, más que el cloro, ¿verdad? Los pisos. Ese es nuestro Dios, una purificación completa, plena y absoluta. Ese es el poder de Dios. Y si aún no has creído en este Dios de la Biblia, en Jesucristo para tu salvación, hoy es el día de tu salvación. Hoy puede ser tu día. Si te arrepientes de tus pecados, crees en Jesús, crees en su cruz, crees que Él murió y resucitó, hoy puede ser el día de tu salvación. Pero con esto entramos al tercer punto de nuestro bosquejo, tercer descripción de la tierra al inicio. Ya vimos el primero, que era una tierra inhabitable y deshabitada; el segundo, que era una tierra en oscuridad y agua; y el tercero es una tierra supervisada por Dios. Es una tierra supervisada por Dios. Vean una vez más el verso 2. Y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía, primer matiz. Y luego, ¿qué dice? Tinieblas sobre la faz del abismo, segunda descripción. Y por último, tercer matiz o descripción, el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Se movía sobre la faz de las aguas. Y con esta última descripción, hermanos, si todo lo demás no te ha hecho descansar en Dios, en su fiel carácter, en su palabra inerrante, esto te debe hacer descansar muchísimo. Porque aún en medio de este caos aparente, donde hay oscuridad, donde todo está lleno y inundado de agua, aún en este caos aparente humanamente, Dios está presente. Dios está ahí. Porque la Biblia nos dice, vean ahí, que el Espíritu de Dios se movía. En el hebreo se revoloteaba. El Espíritu de Dios se revoloteaba sobre la faz de las aguas. Pensando en una ilustración, es como cuando una gallina está revoloteando, yendo de un lugar a otro para cuidar a sus polluelos. Esa es la idea, que Dios, el Espíritu, en ese momento estaba moviéndose sobre toda su tierra creada, vigilándola y sosteniéndola. No solamente la creó, sino la sostuvo en esa condición, para entonces comenzar a llenarla, ¿verdad? A hacerla habitable y a habitarla, que es lo que vamos a ver en los 6 días literales de 24 horas, ahí en las siguientes semanas. Pero Él siempre ha estado muy involucrado en todo y eso trae paz al corazón. La presencia divina de Dios en la tierra se hace evidente, aunque invisible, por medio de la segunda persona de la Trinidad, y esto es bellísimo, porque desde aquí vemos este rol del Espíritu Santo, obrando lo que Dios había pensado en su mundo. Piensen en eso, eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no busca gloria para sí mismo, como en muchas iglesias lo hacen, ¿verdad? Enfatizan mucho al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es como si nos dijera, yo estoy glorificando al Hijo, ¿verdad? Juan 16. Jesús nos dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, siempre exalta al Hijo. El Espíritu Santo la Biblia nunca nos dice en toda la Escritura que el Espíritu Santo busca ser exaltado, ¿verdad? No. Y desde acá vemos cómo el Espíritu de Dios hace lo que hace hoy entre nosotros. Se está moviendo, vive en nosotros, ¿verdad? Se está moviendo en nuestra mente, en nuestro corazón, al traer a nuestras vidas la palabra que Él inspiró y entonces moviendo nuestras vidas para hacer lo que Dios ha establecido en la palabra de Cristo. Al nosotros estar exaltando a Cristo como el Señor y Rey de nuestras vidas, el Espíritu Santo estaba ahí moviéndose, pero también, digámoslo así, que estaba pavimentando el camino para que el Verbo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que sabemos es Jesucristo, esta segunda persona de la Trinidad, siga creando todo de la nada como ya había creado la tierra. El Espíritu Santo sigue, digámoslo así, pavimentando el camino para que el Hijo de Dios siga obrando, siga hablando y creando todo de la nada. Hebreos 1:3 nos dice que Dios, por medio del Hijo, hizo el universo y sustenta el universo.
Colosenses 1:16 nos repite esta verdad y nos dice que en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo fueron creadas todas las cosas, y además que todas las cosas subsisten por Él. Esto es impresionante. Y la tierra en sus inicios, aunque era inhabitable y estaba inhabitada, a pesar de que estaba llena de oscuridad y sumergida en agua, Dios siempre estuvo presente. Desde que la creó hasta ahorita, sosteniéndola, tanto en su creación inicial como en su sostenimiento hasta hoy. Piensa en eso, si la tierra no es pulverizada por terremotos, que hace poquito hubo unos aquí, ¿verdad? Ahí teníamos todos miedo, ¿verdad? Bueno, si la tierra no es pulverizada por terremotos, es porque Dios la sostiene. Y porque si Dios la va a terminar, la Biblia nos dice que la va a terminar ¿con qué? Con fuego. Entonces, si la tierra no se pulveriza, es porque Dios la sostiene. Con terremotos, porque Dios la sostiene. Si la gravedad permanece, es porque Dios la ha creado y la sigue preservando en su mundo. Si ni una sola molécula se desintegra, es porque Dios está ahí muy involucrado. Si tu vida, mi vida y la vida de todos sus hijos, aunque a veces caemos, pecamos y fallamos, no abandonamos, es porque Dios nos sostiene. Él nos sujeta de su mano y nos hace perseverar en la fe. Nos llevará, escucha esto, nos llevará hasta el fin de todo. Hasta ahí, hasta los cielos nuevos y tierra nueva. Por eso estas descripciones, pensando en el carácter de Dios, estas descripciones de esta tierra al inicio, que no se queda ahí, sino después Dios la hace habitable y la habita, estas descripciones deben hacerte doblar tus rodillas a Dios. Deben de hacerte recordar el Dios que tienes, alto y sublime. Realmente es inigualable, incomparable, es poderoso. Si Él ha creado todo de la nada y lo creemos, ¿verdad? Él también te ha dado vida cuando no tenías vida espiritual. Y Él también, si hizo esto y creó todo, te dio vida y ahora estás en la fe, es seguro que hasta el final te llevará a su presencia. Pero mientras tanto, aférrate a Cristo, aférrate a Él. Abandona cualquier pecado de incredulidad. No hagas caso a tu corazón. No hagas caso a las filosofías de este mundo. Aférrate a la palabra de Cristo. Sé diligente en tu estudio. Muchas veces pensamos, y ahí hemos estado todos, ¿verdad? Nos han animado en los lugares a dejar nuestra cabeza afuera de la iglesia y venir con las puras emociones, ¿verdad? Y aquí cuando ya nos hacen pensar, uy, no, hombre, ya pensé en toda la semana, ¿verdad? Ya pensé ahí con los números, con los clientes, los proveedores. Aquí vengo nada más como a sentir bonito, ¿verdad? Pero Dios nos dice que nosotros debemos ser diligentes en su estudio, ¿verdad? Pablo anima a Timoteo a trazar con precisión la palabra de verdad, a ser diligente en su estudio, a no estar avergonzado delante de Dios, al no estar procurando cortar derecho la palabra de Dios. Pero eso te corresponde a ti y a mí en lo individual. En la casa, ¿verdad? Abrir la Biblia, leer la Biblia, que es una cosa, ¿verdad? Otra cosa es meditar la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. A veces no estamos ni en la primera, ¿verdad? En la lectura. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué será que tengo dudas en que Dios creó todo de la nada? ¿Por qué será que estoy adoptando otras ideas? ¿Por qué será que soy tan incrédulo de que Él me sostiene? ¿Por qué será? ¿A qué se deberá? Y no nos preguntamos, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestro tiempo conviviendo con la palabra de Dios? Porque mientras estamos ahí, todos los días de nuestra vida, somos dirigidos por Dios. Nuestro espíritu y nuestra alma se alimenta. Y a pesar de que, como dice Pablo, este cuerpo en lo externo se va desgastando, y piensen en eso, ahí mientras pasan las edades, nos vamos haciendo más así como, había personas muy altas, ¿verdad? Y de repente pasan los años, 50, 60, 70, 100, y ya se van haciendo así como, ¿verdad? Nos vamos haciendo pequeñitos.
Pero Pablo dice, mientras lo externo se va desgastando, lo interno es lo contrario, ¿verdad? Se va o se debiera estar fortaleciendo, creciendo. Pero esto no es automático. Necesitamos leer la palabra de Dios. Así que estas descripciones te animen, estas matices de la tierra creada por el Dios creador te animen a adorar siempre a Dios, a creer en Él, a creer en su Hijo, a agradecer la obra de su Espíritu, la verdadera obra de su Espíritu en ti, la vida que te dio, la convicción de pecado que trae a tu corazón y cómo te apunta siempre a Cristo para que le exaltes y te rindas a Él. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana una vez más porque es un privilegio, Señor, adorarte. Señor, gracias porque tú siendo un Dios que uno de tus atributos es la aceidad, es decir, eres autoexistente, autosuficiente, no necesitas de nada ni de nadie. Tú has creado todo, Señor, lo hemos estudiado, porque tú has querido y has deseado desplegar tu carácter para que tu creación cuente de ti, para que todos los seres humanos puedan entender que eres real y podamos disfrutar de una relación contigo. Padre, así que en esta mañana venimos a humillarnos y a pedirte perdón porque somos muy incrédulos a veces. A veces también tenemos en nuestro corazón otros deseos, otros anhelos que son muy evidentes y que están por encima de ti. Señor, perdónanos, porque aún incluso cuando hemos atravesado pruebas, situaciones difíciles de enfermedad, muerte, traición, estamos ahí fijos en las situaciones y no fijos en Cristo. Padre, por favor, en esta mañana oramos que tú, siendo este Dios poderoso, nos hagas voltear a tu Hijo por medio de tu palabra, que tu Espíritu nos haga tener la sabiduría, el entendimiento adecuado para abrazar tu verdad, pero también nos dé la fuerza para vivirla, para practicarla, Señor, porque queremos ser personas que te agradan, que viven en este mundo para tu gloria, porque todo fue creado para ti, Señor, para tu gloria. Así que por favor, ayúdanos y que esta tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Amén.